Muy bien, gracias. Bien, vamos a dar inicio a la primera clase teórica de la rotación de infectología. Permítanme presentarme, soy Fabiola Palomino Rosas, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma. Les doy la bienvenida a esta rotación interesante, rápida también por el tiempo que nos han brindado poderles explicar y orientar en cuanto a los temas de infectología. Y en esta oportunidad me ha tocado exponer el tema de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, que voy a pasar a las imágenes a presentárselas. Me avisan, por favor, si pueden ver la imagen. Sí se ven, doctora. Bien. Sí se ve. Ok, gracias. Muy amables, gracias. Bien, entonces comenzamos con la primera clase. Como les decía, nos ha tocado exponer el tema de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. De hecho, que este tema o este tipo de infección ya lo han podido tocar posiblemente en neumología, tanto en semiología como en la parte clínica. Pero vamos a hacer un recordaris y también vamos a incorporar a este tema de tuberculosis otros órganos que no son el pulmón, que ustedes ya van a pasar a conocerlo. Entonces, ¿qué tenemos que decir con respecto a la definición del título de esta primera clase? Bien, la tuberculosis pulmonar o extrapulmonar es aquel caso que está bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de tuberculosis que involucra, además del pulmón, otros órganos. Puede ser ganglios linfáticos, pleura, piel, articulaciones, retina, hueso, etc. Es decir, este patógeno puede producir infección y además manifestar enfermedad en los pacientes cuando ataca cualquier tipo de tejido del organismo del ser humano. El 99% de las causas de tuberculosis es producida por el Mycobacterium especies tuberculosis, pero también tenemos otras especies como el bovis, que en un 1% produce tuberculosis o micobacteriosis en el ganado. Cuando nosotros hablamos del complejo Mycobacterium tuberculosis, estamos hablando en sí de especies como tuberculosis, que ya lo habíamos señalado, la especie bovis ulcerans, y el africano, que es rara, en nuestro continente es más frecuente en el África, y la especie microtique, así como la bovis, se presenta en los animales. Y ahí tenemos también la foto del doctor microbiólogo alemán Roberto Koch, haciendo sus experimentos y luego ya las coloraciones que ustedes conocen como la coloración de BK o bacilo ácido alcohol resistente para detectar la presencia en un fluido o un tejido del Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué características tiene este patógeno, este microorganismo, ¿no? Que también se llama bacilo de Koch por su descubridor, o BK también. Bien, este bacilo tiene la característica de que físicamente lo podemos ver ligeramente curvo, a veces poco recto, suele ser intracelular, es decir, está dentro de las células, es aerobia estricta, no suele moverse. La pared de estas micobacterias es rica en lípidos, por eso es que la coloración que desarrolló el doctor Roberto Koch nos favorece en cuanto a esta característica, ya que con ello podemos pigmentar mejor las paredes del bacilo y poder verlas mejor al microscopio. Mide alrededor de 0,5 a 0,3 micras. Resiste la decoloración con alcohol y ácido, por eso también le llama a la coloración de BK, también le llaman bacilo ácido alcohol resistente. Es de crecimiento muy lento, por eso es que cuando nosotros hacemos el diagnóstico en directo y queremos ver la especie del bacilo que tiene el paciente y mandamos a cultivar en medios como Lowenstein Jensen o Middelbrock, suele demorar 28, 30, 35 días o incluso hasta 2 meses. Es resistente a la desecación y es insensible a los detergentes catiónicos, no resiste el calor ni la radiación ultravioleta. Por eso es que también
en los hospitales donde ustedes de repente han estado rotando o en el momento de presencialidad, han visto que las áreas donde están haciendo los exámenes para la toma de muestra para los pacientes con tuberculosis o sospecha de tuberculosis, tienen unos equipos especializados en emisión de rayos ultravioleta, ¿no? Que son unos tubos morados o lilas que suelen estar en estos ambientes o suelen estar prendidos incluso durante la noche o el momento que el personal no está laborando para, entre comillas, desinfectar todo el área que está expuesta posiblemente a este bacilo. Una vez ya definido qué es tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, ahora vamos a hablar de la epidemiología. ¿Qué hay con respecto a la epidemiología de esta enfermedad? Nosotros podemos informarles que hacia el año 2021 han habido alrededor de 1.5 millones de personas que han fallecido con tuberculosis y de las cuales 214.000 aproximadamente tuvieron TBC y VIH, o sea, hubo una coinfección, ¿no? Luego, alrededor de 10.9 millones de personas enfermaron de tuberculosis en ese año y de ese grupo el 1.1% fueron niños. Por lo tanto, de esta estadística podemos decir que cada día alrededor de 4.000 personas perdían la vida o fallecían por tuberculosis y 30.000 de ellas enfermaban por tuberculosis. En el año 2020 y 2021, épocas de pandemia en donde ha habido una serie de medidas de salud pública, por ejemplo, restricción en las salidas, el uso de mascarillas, evitar los conglomerados o el hacinamiento. Si bien es cierto, algunos servicios fueron cerrados, sobre todo, por ejemplo, si hablamos en el Perú, algunos consultorios externos de la parte privada como de la parte estatal fueron cerrados, de alguna u otra manera hizo que se incrementen estos casos y posiblemente los veamos en el 2022 o 2023 en aumento de casos de tuberculosis, ya que durante pandemia se dio preferencia al diagnóstico y tratamiento de los pacientes con enfermedad por SARS-CoV-2. En cuanto a la epidemiología en el Perú, ¿qué nos dice la CDC del Perú, o lo que antes se llamaba Dirección General de Epidemiología del Perú? Entonces, ustedes ven este cuadro, trata de la morbilidad y la incidencia de tuberculosis de acuerdo al Ministerio de Salud. Recuerden que todos nuestros casos de tuberculosis, por ejemplo, del Hospital de Policía y de las Fuerzas Armadas, van a una base de datos del MINSA a través de los reportes epidemiológicos. En el hospital, el encargado de la estrategia sanitaria de tuberculosis es el departamento de neumología. Y esa área, que es la estrategia de TBC en el hospital, cada vez que detecta o diagnostica un caso de tuberculosis pulmonar, lo envía a través de una ficha epidemiológica a epidemiología del Ministerio de Salud. Entonces, lo que ustedes están viendo viene a ser el reflejo de los casos diagnosticados en realidad, de los que se notifican en todo el Perú, de las Fuerzas Armadas, policiales, de todos los hospitales del MINSA, y Salud también manda su reporte, aunque ellos también tienen sus propios reportes por áreas o redes, ¿no? Que las dividen así ellos. Bien, volviendo al cuadro, entonces este es el cuadro de tasa de morbilidad e incidencia de tuberculosis. La línea que está arriba, no sé si ustedes pueden observar, voy a poner mi manito. ¿Bien? Esta línea que está arriba es la tasa de morbilidad, ¿no? Que para el año 2020, como les decía, los casos de casos nuevos de tuberculosis posiblemente hayan disminuido porque se dio más importancia a los casos de pacientes con COVID-19, debido, bueno, a la alta mortalidad que presentaban estos pacientes cuando tenían incluso factores de riesgo, ¿no? La tasa de incidencia es la de en medio, que también ha sido, en comparación con el año 19, disminuyó, y la tasa de incidencia por frotis positivo también disminuyó. Cuando nosotros hablamos ahora de coinfección, tuberculosis y VIH, hacia el año 2020, si bien es cierto, ha sufrido una ligera disminución, pero no tan marcada. Eso quiere decir que de alguna u otra manera
el hecho de que esta enfermedad del COVID-19 haya sido respiratoria puede haber favorecido también para la toma de muestra de paciente de esputo para los exámenes de BK y así poder detectar casos de tuberculosis. Este cuadro que ustedes están viendo es el porcentaje de comorbilidad de tuberculosis y diabetes mellitus. Aquí sí hay una gran diferencia con respecto a los otros cuadros, en que sí la incidencia se subió. ¿Y por qué? Porque saben ustedes, como todos los profesionales de salud que estamos viviendo esta pandemia, que uno de los factores de riesgo para que el cuadro de COVID-19 o la infección por COVID-19 sea más letal es justamente diabetes, además de obesidad, asma, entre otras patologías. Y ustedes ven que ha habido un aumento en cuanto al porcentaje de comorbilidad de tuberculosis y diabetes mellitus, ¿no? Ahora, con respecto a pacientes que son trabajadores de salud y que tuvieron tuberculosis en el año 2020, también ligeramente aumentó el caso de trabajadores de salud que presentaron tuberculosis como casos nuevos, ¿no? Como ustedes lo pueden ver en las imágenes. Ahora, este cuadro nos habla del éxito del tratamiento versus el abandono, ¿no? Entonces vemos que si comparamos con los años anteriores, no se ha reportado en el año 19 ni tampoco en el año 2020. Eso quiere decir que, como les repito, el hecho de que hayamos sufrido, que estemos sufriendo aún de esta infección tan letal como es el SARS-CoV-2 y sus diferentes variantes o especies que salen o sus mutaciones que salen, ha hecho que en algunas partes del mundo, y en este caso en el Perú, se hayan dejado de reportar en esos casos de tratamiento, con respecto al tratamiento de tuberculosis. Este es un mapa en general también de la Dirección General de Epidemiología, en macro, ¿no? En donde podemos ver que las zonas en rojo son las zonas de muy alto riesgo, es decir, las zonas donde han diagnosticado o reportado más casos de tuberculosis al Ministerio de Salud a través de estas hojas de reporte, ¿no? Y vemos Lima, Ica y casi toda la selva, todos los departamentos de la selva, ¿no? En zona amarilla están las zonas de mediano riesgo y las de bajo riesgo están en las zonas de verde, ¿no? El norte de la costa, Cajamarca, Sierra Central y Puno. Este cuadro es del año 2005 y la pregunta es ¿por qué tanto tiempo antes si no tenemos una actualización? Efectivamente, se hizo una buena recopilación y revisión, además de análisis de datos de casos de tuberculosis en el Perú. Y en el año 2015 fue el año que se emitió este documento y que todavía siguen siendo estos datos muy similares a los que ahora tenemos, solo que no se han reportado como reportes oficiales, ¿no? Pero podemos ver que el 66% de los casos aproximadamente son de casos de tuberculosis reportados, son en personas de 15 a 44 años, ¿no? Y es más frecuente en el sexo masculino, en un 64%. A su vez, cuando estamos hablando de tuberculosis extrapulmonar, en el 2015, en la vigilancia epidemiológica del 2015, se vio una serie de órganos que atacan como tuberculosis extrapulmonar esta micobacteria. Y a la cabeza está tuberculosis pleural, luego le sigue tuberculosis ganglionar, meningia, gastrointestinal, urogenital, osteoarticular, de piel y otros, ¿no? En otros tenemos pericardio, tenemos laringe, tenemos retina, etc. Si ustedes ven esta imagen de aquí, esta gráfica en torta, podemos ver que el del 100% de casos reportados al Ministerio de Salud de todo el Perú, el 82% es por tuberculosis pulmonar y solo el 18% es de tuberculosis extrapulmonar. Bien, entonces para recordar, con respecto a la tuberculosis pulmonar, viene a constituir el 80 o el 85% de todas las tuberculosis, ¿no? De los casos de tuberculosis que se diagnostican. Los pacientes con tuberculosis multidrogo resistente o extremadamente resistente
generalmente, pero se producen cuando hay mala adherencia al tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que el paciente no toma la dosis o los tiempos adecuados del tratamiento. Ahora, el ingreso del bacilo de Koch generalmente es por vía respiratoria a través de gotitas de fluge o de gotitas que están contaminadas con el bacilo de Koch en el momento de la respiración, en el momento de la conversación, en el momento que estornudamos o tosemos, podemos aerolizar la zona donde nosotros estamos y otra persona viene y cuanto más tiempo esa persona que está sana, entre comillas, se expone a esta vaporización o a este aerosol que yo he emanado teniendo tuberculosis, el bacilo de Koch flota con estas gotitas y si no hay buena ventilación, ¿no? Hay factores de riesgo para que la otra persona, la persona sana, se infecte o enferme de tuberculosis, ¿no? Entonces, ¿qué signos o síntomas nosotros reconocemos en un paciente con tuberculosis pulmonar? Entonces, cuando hay lesión de pulmón o daño de pulmón, lo que podemos encontrar es en general tos seca o puede haber con expectoración, puede ser verdosa o sanguinolenta, ¿no? Como hemoptisis. Puede estar asociada a baja de peso, a pérdida del apetito, a fiebre, que generalmente tiene una presentación nocturna, malestar general, falta de aire a pequeños o medianos esfuerzos y diaforesis, ¿no? Ahora, estos signos o síntomas pueden estar más presentes u otros menos presentes de acuerdo a la otra comorbilidad que pueda tener el paciente y a la edad en la cual el paciente está presentando esta infección o manifestando la enfermedad. Entonces, cuando nosotros tenemos la sospecha, ¿no? 2 semanas con tos seca o con expectoración, sin mejoría, los medicamentos que normalmente le diagnostican, pues una bronquitis y no hay mejoría, entonces, y de repente, o está asociado además a sangrado o hemoptisis, o además hay baja de peso, entonces ya el clínico, el médico que evalúa a este paciente, sospecha de tuberculosis. Y la primera medida, además del examen clínico, es tomar una muestra de radiografía de tórax y una muestra de esputo para estudiar el bacilo de Koch en esa secreción de esputo, no de saliva, sino de la secreción bronquial, ¿no? O de la secreción pulmonar. Entonces, nuestros métodos diagnósticos para tuberculosis, en este caso pulmonar, es BK en esputo, coloración Sil-Nielsen y anteriormente o antes, lo que se hacía era solo tomarle BK y si salía positivo, 1, 2 o 3 cruces, pasaba al tratamiento. Y si había una falla en el tratamiento, recién se le tomaba el cultivo. Ahora no. Una vez que diagnosticamos al paciente con un BK positivo, 1 o 2 o 3 cruces, en paralelo y desde un inicio, estamos pidiéndole cultivo de BK en esputo, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan un caso similar al que estamos presentando con los signos y síntomas, pueden tenerlos todos como pueden tener algunos de los síntomas que hemos señalado, ustedes bajo sospecha pueden pedir o solicitar BK en esputo directo, ¿no? Es decir, coloración Sil-Nielsen o VAR y cultivo de BK en esputo, ¿no? En paralelo. También otro método diagnóstico es el PCR, ¿no? La búsqueda de reacción en cadena de polimerasa del bacilo de Koch en la secreción bronquial o en el esputo. O los métodos para descartar multidrogo-resistencia como es el MOTS y el GRIES en la secreción en el esputo, ¿no? O en caso de que ya sea muy difícil que todos sus exámenes anteriores hayan salido negativos y ustedes siguen sospechando de tuberculosis en ese paciente, tienen el examen de GeneXpert, ¿no? Entonces aquí en su pantalla en el lado izquierdo tienen la coloración VAR o de Sil-Nielsen, que ya le hemos descrito, el cultivo de Lowenstein-Jensen, que es uno de los cultivos, Middlebrough es otro cultivo, y a la derecha tienen el informe de este Lowenstein-Jensen, o sea, cómo se informa, ¿no? El cultivo dice acá de Lowenstein-Jensen positivo 3 cruces, ¿no? Otra herramienta que tenemos, otro instrumento que tenemos nosotros es las cámaras de rayos X por una radiografía simple, ¿no? De tórax, en donde podríamos encontrar lesiones a nivel del parénquima pulmonar dependiendo de la resolución que tiene este equipo,
¿no? Ahora con las imágenes digitales las imágenes digitales son mucho más nítidas, ¿no? Que las radiografías convencionales que se veían antes, que se tomaban antes, y que posiblemente se escapaban algunas lesiones, ¿no? La radiografía convencional digital ha venido a revolucionar de alguna u otra manera la sensibilidad para ver ciertas lesiones muy sutiles que puedan haber en el parénquima pulmonar. También podemos usar tomografías o resonancias que también nos permiten incluso ver si es que hay daño estructural severo o derrame con menos de 300 centímetros cúbicos, etcétera, ¿no? En pleura. Cuando nosotros usamos la radiología o las imágenes para diagnóstico, tenemos que tener en cuenta que podemos encontrar diferentes tipos o patrones radiológicos, ¿no? Encontrar un patrón radiológico tipo infiltrado parenquimal, como es el que ustedes están viendo aquí en la izquierda, o cavernas, que como ustedes están viendo en la imagen de en medio, o miliar, ¿no? Que son pequeños lesiones puntiformes radiopacas que están diseminadas en ambos campos pulmonares, o la combinación de estas. Entonces, radiológicamente no podemos decir, este paciente tiene tuberculosis. Podemos encontrar cualquier patrón radiológico y podría orientarnos al diagnóstico. Lo que dice la norma técnica para diagnóstico de tuberculosis es encontrar al bacilo de Koch en secreciones o en tejido o datos que nos orienten a pensar que el bacilo está en ese tejido. Ya hemos visto PCR para BK, hemos visto GeneXpert para BK, estas imágenes radiológicas para determinar las lesiones que puede producir el bacilo de Koch a nivel pulmonar. También tenemos que tener en cuenta las secuelas. O sea, uno dice, bueno, este paciente tuvo tuberculosis pulmonar y bien, ya le dieron su tratamiento y ya mejoraron los síntomas. La pregunta es, ¿qué quedó en el pulmón? ¿No? ¿Qué quedó del pulmón? ¿No? Como ustedes comprenderán, las lesiones que ustedes han visto anteriormente, como son, por ejemplo, este compromiso parenquimal o esta caverna que es un orificio, ¿no? Hay una destrucción de gran parte del pulmón, o estas lesiones inflamatorias que les llaman milia o granulos de mijo en pulmón, una vez que ha curado la enfermedad, una vez que ha mejorado la enfermedad y los síntomas han disminuido, deja unas secuelas en el pulmón. Por ejemplo, una de las secuelas que puede dejar son las bronquiectasias, es decir, la destrucción de los tabiques interalveolares, ¿no? Que al romperse van a hacer que estos alveolos se vayan fundiendo, se puede decir, y aparezcan unos orificios grandes. O paquipleuritis, que viene a ser el engrosamiento de la pleura, por ejemplo, en casos de tuberculosis pleural, en donde hay gran cantidad de exudado, de secreción, producido por la irritación del bacilo, ¿no? Entonces, esto hace que este tejido, que esta serosa, al momento de mejorar, de cicatrizar, se engruese, ¿no? Como una forma de protección. Y esto le llamamos paquipleuritis, ¿no? Que va a tener el paciente por una retracción del pulmón y una dificultad de exhalación del mismo pulmón porque la pleura está engrosada en ese lado, producto, como le digo, de la inflamación severa que ha habido en el momento de que el bacilo de Koch ha estado produciendo la enfermedad en sí, ¿no? La deformación del tórax, sobre todo cuando hay estas paquipleuritis o desviaciones de la columna vertebral por disminución del volumen de amplexación y del volumen de tejido que puede haber cuando hay destrucción masiva del pulmón, por ejemplo, de uno de los pulmones, o secundario a lobectomías, lo que se hacía antiguamente, ¿no? Lobectomías o neumonectomías para erradicar o facilitar la mejoría o la disminución de la hemoptisis en los pacientes, ¿no? Otra de las secuelas puede ser fístulas broncopleurales, ¿no? Empiemas crónicos, entre otros. Entonces, no solamente tenemos que hablar de las lesiones que pueda producir a nivel pulmonar, sino los que deja en el paciente. Como ustedes comprenderán, estas lesiones, si los pacientes son jóvenes, pues posiblemente pudieran conllevarla de alguna otra manera
aceptable, ¿no? Pero si esto ocurre en pacientes gerontes, la capacidad vital normalmente del pulmón ya está venida a menos. Y si ya ha habido tuberculosis previamente, entonces esta capacidad vital también disminuye más. O esta deformidad, la escoliosis que pueda tener el paciente son generadas justamente por estas secuelas de la inflamación severa por el bacilo de Koch. Entonces también hay que tener presente las secuelas que puede dejar esta enfermedad. Bien, entonces ya habíamos dicho que la transmisión es a nivel, sobre todo en un gran porcentaje por vía aérea, una persona enferma con tuberculosis a través de la respiración y la emanación de pequeñas gotitas de flúor, que es lo que le denominan así, pueden contener el bacilo de Koch y en el momento que estornuda, que tose, que habla, que está cantando o gritando, puede expulsar estas gotitas contaminadas con este bacilo y estas, por alguna serie de factores que van a favorecer que permanezca flotando en el aire o en el ambiente donde han sido emanados, va a poder contaminar o infectar a otra persona, ¿no? Esos factores de riesgo que nosotros pasamos a ver, vamos a ver si esta lámina está la explicación. Los factores de riesgo que nosotros tenemos es, por ejemplo, la mala ventilación, ¿no? O el flujo de aire inadecuado, la permanencia de la otra persona o en ese caso del personal de salud por más de 8 horas en un ambiente cerrado, la comorbilidad que pueda tener la otra persona que se está exponiendo al paciente con tuberculosis, y la cantidad de bacilo que ha sido expelido en el momento que ha tosido o ha estornudado este paciente con tuberculosis al ambiente. Todos esos son factores de riesgo para que la persona que está sana y cuando entre en contacto con el paciente con tuberculosis se infecte y haga la enfermedad, ¿no? Como dicen las preguntas ahí, ¿qué tan contagioso es la persona con tuberculosis? ¿En qué tipo de medio ambiente ocurrió la exposición? Si hay mal flujo de aire, posiblemente se infecte. ¿Qué tan prolongada fue la exposición? Se ha determinado que alrededor de 6 a 8 horas permanentes en ese ambiente cerrado, sin flujo de aire, y más de 1 o 2 días seguidos, pues puede hacer que la persona que está sana, entre comillas, al exponerse a un paciente con TBC, pueda contaminarse, ¿no? A través de la vía aérea, ¿no? ¿Qué tan virulentos son los bacilos tuberculosos, ¿no? Es distinto un paciente con tuberculosis multidrogo resistente, que el tipo de bacilo que tiene, a uno que es pansensible, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué tan susceptible es el huésped? Es decir, ¿qué otras comorbilidades puede tener el otro paciente que lo hacen incluso un factor de riesgo más para contraer la enfermedad? Una vez que la persona que está sana está expuesta a la tuberculosis o a este bacilo, se dice que el del 70 al 90% no suele haber infección, es decir, no se contamina, por una serie de eventos que ya hemos señalado, ¿no? Buen flujo de aire, el uso correcto de los respiradores o mascarillas, la desinfección continua del ambiente con uso ultravioleta, etcétera, ¿no? Y solo el 10 al 30% suelen tener infección. De este grupo de pacientes que se infectan, el 90% del bacilo, el bacilo de tuberculosis queda detenido o durmiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque la misma inmunidad del paciente sano detiene la migración, la multiplicación y hace pequeños granulomas en el pulmón que después vamos a describir, el complejo de Simon, del de Ghon, etcétera. Son estrategias que tiene el cuerpo o el organismo para detener la diseminación de este bacilo. Y hay un 10% de este grupo que se infectó que sí hace la enfermedad, que pueden ser pacientes que tienen otras comorbilidades, diabetes, asma, o toman corticoides, o tienen patología reumatológica, etcétera, ¿no? Entonces, solo ese 10% que se ha expuesto al final suele o hace tener la enfermedad en sí, o sea, la infección y los signos y síntomas que corresponden a la enfermedad por tuberculosis, ¿no? Bien, entonces eso es lo que es tuberculosis pulmonar, en realidad es un recordaris, ¿no? Ahora vamos a pasar a hablar acerca de la tuberculosis extrapulmonar, ¿no? Que viene a ser alrededor del 15 al 20% de todos los reportes de casos de tuberculosis
y que sobre todo en algunos pacientes con inmunosupresión, por ejemplo, los pacientes que viven con VIH-Sida, suelen hacer cuadros o formas de tuberculosis sistémicas, miliares, o de órgano extrapulmonar. Nosotros hemos visto en el hospital, por ejemplo, pacientes con VIH y con tuberculosis de retina, o hemos visto pacientes con VIH o B20 con tuberculosis de piel, ¿no? O de ganglios en zonas no accesibles. Por ejemplo, es frecuente ver tuberculosis ganglionar en el cuello, pero tuvimos el caso de un paciente que tuvo tuberculosis ganglionar en el hilio hepático, ¿no? Que fue muy difícil de diagnosticar, pero finalmente se realizó y se le dio el tratamiento adecuado. Además, hay otras patologías que hacen, como factores de riesgo, que hacen que el paciente, si las padece y se enfrenta o está expuesto a TB, pues puede contaminarse con mayor, o puede infectarse con mayor posibilidad. Por ejemplo, los pacientes con alcoholismo crónico, los pacientes que toman corticoides, los que tienen neoplasia, o los que tienen neoplasia y tienen quimio o radioterapia, o diabetes, o pacientes con falla hepática, falla renal, con malnutrición también, en los dos extremos, ¿no? Con obesidad o con desnutrición. Bien, entonces, como ustedes vieron, la imagen del cuadro estadístico de vigilancia epidemiológica del 2015, a la cabeza de las tuberculosis extrapulmonares está la tuberculosis pleural, y con ella vamos a comenzar. Entonces, la tuberculosis pleural generalmente es una complicación de la tuberculosis postprimaria, ¿no? La tuberculosis pulmonar postprimaria. Es frecuente generalmente en adolescentes y adultos jóvenes y suele presentarse como un derrame pleural, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver estas imágenes. Bueno, acá ha salido un poquito cortadas, pero ven ustedes que pueden ver una presentación aguda como si fuera una neumonía o subaguda con un dolor pleurítico y fiebre, ¿no? Lo que vamos a ver es esto, ¿no? El derrame pleural, que nosotros a una radiografía, si vemos este menisco, nos estamos refiriendo a la curva de Damasó, ¿no? En donde este lado del pulmón, que está ventilado, tiene que ser igual al del lado contralateral, pero vemos que acá hay una imagen radiopaca que está tapando justo los ángulos, ¿no? Cosofrénicos, etcétera. Entonces, a esto le llamamos curva de Damasó, probable presencia de líquido o fluido, ¿no? O algo que está ocupando un espacio aquí en la pleura, ¿no? Al examen físico que vamos a encontrar en estos pacientes, vamos a encontrar que la amplexación, sobre todo del lado comprometido, está disminuida, o sea, el tórax no se expande como debe expandirse. A la percusión vamos a encontrar matidez, va a haber disminución o abolición de las vibraciones vocales, del murmullo vesicular, y si tenemos, si en el momento que estamos examinando las pleuras, tanto la visceral como la parietal, se están despegando por la presencia del líquido, pues podemos escuchar además un soplo pleurítico. Entonces, igual, ¿cómo hacemos? Está la sospecha de que el paciente pueda tener tuberculosis pleural, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico, ya lo hemos señalado anteriormente, es la búsqueda del bacilo de Koch. En este caso, si estamos pensando que hay que posiblemente haya tuberculosis en la pleura, entonces nuestro objetivo es buscar el bacilo de Koch a través de una biopsia pleural o a través de la toma de muestra, a través de una toracocentesis, toman la muestra de líquido que está en esa cavidad pleural y lo llevan a estudiar para coloración BK o BAR. También pueden hacer, si es que tienen las facilidades, PCR para BK en ese líquido. Y el tejido pleural pueden enviar anatomía patológica para, a través de la biopsia, ¿no? Para verla si es que hay algún tipo de granuloma, lesión, o también para PCR BK del tejido, ¿no? Hay otros exámenes que podemos pedirles, claro, radiografía de tórax, si es que vemos la del derrame pleural, nos orienta al diagnóstico, pero no nos dice que es tuberculosis, o sea, no me da etiología una radiografía de tórax, pero sí me señala el lugar de la lesión, el lugar del derrame, y podemos hacer incluso la toma de muestra a través de la toracocentesis. Si los derrames son pequeños, menos de 300 cc, podemos hacer una tomografía. Un PPD
positivo no me diagnostica tuberculosis, ¿no? Pero sí me orienta a pensar en que el paciente ya ha tenido contacto con este bacilo anteriormente. Además, cuando hacemos toracocentesis, seguro que ya ustedes en su rotación de neumología las han realizado, nosotros hacemos lo que le llamamos criterio de Light, ¿no? Una serie de datos de laboratorio que juntamos tanto de la pleura como de la sangre del paciente en el mismo acto para poder comparar y ver si es un exudado o es un trasudado, ¿no? Las características con respecto a criterios de Light que tiene la tuberculosis pleural es que el líquido es un exudado y que tiene una relación de proteínas del líquido en comparación con la sangre de 0.5 y el LDH en líquido comparado con el LDH de sangre es más de 0.6, ¿no? Y en la citología van a predominar los linfocitos. Entonces, estas son formas de poder aproximarnos al diagnóstico, pero si ya tomo una biopsia, a través de la toracocentesis tomo el líquido, lo envío al laboratorio para beca y sale positivo, es suficiente para nosotros poder diagnosticar. El resto de datos que ustedes ven en la imagen son para, en caso de que el bacilo de Koch no lo podamos encontrar en el líquido pleural, ¿no? Alrededor del 40, 20% son positivos los BK en pacientes con tuberculosis pleural. O sea, es una suerte si es que ustedes al hacer una toracocentesis y estudian ese líquido para BK les salga positivo. Por eso es que tenemos que echar mano de otros exámenes, ¿no? Entonces, para repetir, BK directo en el líquido pleural, como les decía, pocas veces sale positivo. Una vez que también tomemos la muestra de líquido para BK directo, siempre hagamos cultivo y sensibilidad. O sea, cultivo es para la especie y sensibilidad es para ver si es pansensible o tiene resistencia a alguno de los fármacos de primera, segunda o tercera línea para tratamiento de tuberculosis. La anatomía patológica y el cultivo de pleura por biopsia es positivo en el 70-90% de los procedimientos, ¿no? Y también podemos pedirle un ADA, ¿no? Esta enzima que suele en líquido pleural de un paciente con tuberculosis suele ser mayor de 35. Entonces acá tienen ustedes la toracocentesis, tienen el PPD que no es diagnóstico, pero sí me orienta a pensar que el paciente ya ha tenido contacto con el bacilo de Koch y el derrame pleural con la curva de Damasó en la radiografía de tórax. La segunda causa de tuberculosis extrapulmonar es la tuberculosis ganglionar, también llamada adenitis tuberculosa. Como ustedes ven en las imágenes, generalmente es la presencia o la inflamación o el aumento de tamaño de los ganglios a nivel cervical, ¿no? Es más frecuente a nivel cervical, submaxilar, submendoniano, de repente en la región axilar, ¿no? En el cuello se denomina escrófula, sobre todo cuando esta drena, o sea, estas lesiones suelen drenar, se fistulizan y comienza a liberar un tejido purulento, necrótico de la parte central, entonces eso le llamamos escrófula, ¿no? Como ustedes pueden ver, es fácil poder determinar dónde está la lesión. Lo que ustedes tienen que darle características o señalar las características, que es un ganglio crecido, doloroso al tacto, eritematoso, que puede estar acompañado además de otros signos o síntomas generales, ¿no? Puede haber fiebre, malestar, dolor en la región cervical, en la movilización del cuello, baja de peso, sudoración profusa, etcétera, ¿no? ¿Qué les puedo orientar a pensar en qué es tuberculosis ganglionar? Entonces, en este caso, el órgano comprometido es el ganglio, es esa masa que se encuentra en el cuello. Entonces, nuestra orientación para el diagnóstico es una biopsia, o sea, tomar una muestra de tejido por incisión o excisión de ese ganglio y llevarlo al laboratorio. Una vez que está en laboratorio, ¿nosotros qué vamos a pedirle? Bueno, vamos a pedir beca directo o beca cultivo, anatomía patológica o PCR beca. Si se dan cuenta, los exámenes son los mismos que hemos visto para tuberculosis pulmonar, solo que lo que lo diferencia es qué tejido vamos a tomar y de dónde vamos a tomar la muestra, ¿no? ¿Qué tejido vamos a buscar? Y de ese tejido, ¿qué lugar es el lugar donde yo voy a tomar la muestra? Si es en pulmón, en esputo, secreción pulmonar. Si es en ganglio, el tejido ganglionar comprometido, si es en pleura, el líquido pleural o las
la pleura visceral o parietal, ¿no? Entonces, en este caso, tuberculosis ganglionar es la toma de muestra del ganglio y de una zona en especial que pueda brindarnos una muestra representativa para que el patólogo o el laboratorista nos pueda orientar el diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver en la anatomía patológica en un ganglio con tuberculosis? Vemos esta imagen, lo que le llamamos granuloma. Es una imagen de una reacción que produce el organismo frente a la lesión o la presencia del bacilo de Koch dentro de nuestro organismo, en este caso del ganglio, ¿no? Forman unas células gruesas que son los fibroblastos que están acá en la parte periférica, luego una serie de linfocitos que van degenerándose de tal forma que van englobando al bacilo con la finalidad de no dejarlo escapar. Pero como este bacilo va multiplicándose, aunque su multiplicación es muy lenta, pues va haciendo, se puede decir, está tratando de ganar territorio para seguir lesionando este órgano. Entonces, esa es nuestra búsqueda, granuloma en el tejido ganglionar, ¿no? Con una necrosis central caseificada sobre todo, que es característica de la tuberculosis. La tercera causa de tuberculosis extrapulmonar es la tuberculosis meningio, también llamada subaguda. Generalmente en estos casos, cuando sospechemos, tenemos que iniciar rápidamente tratamiento. Cuando nosotros nos hablan en general de infección de meninge, el tratamiento debe ser agresivo y rápido, porque puede dejar secuelas, ¿no? Secuelas neurológicas, secuelas en el área de la memoria, secuelas en el área de la atención, ¿no? Incluso puede producir convulsiones o ser tan letal como llevar a la muerte al paciente. La tuberculosis meningia en algunos casos puede complicarse con tuberculomas, o sea, dentro del encéfalo, o con el mal de Pot, que viene a ser la tuberculosis de las vértebras, ¿no? De las vértebras que integran la columna vertebral. En esa TB meningia puede tener los datos o los signos y síntomas clásicos de un compromiso neurológico. Puede haber fiebre, cansancio, dolor de cabeza, baja de peso, vómitos, rigidez de nuca, o puede haber también trastorno del sensorio, alteraciones de pares craneales, déficit focal, convulsiones o síndrome de hipertensión endocranial. Entonces, pueden haber todos estos datos o puede haber uno o dos. Entonces, ustedes bajo la sospecha tienen que iniciar tratamiento y tratar de desinflamar. Ustedes saben que la zona del encéfalo está bañada de líquido cefalorraquídeo y a su vez está cubierta por las meninges. Entonces, es un espacio cerrado. No hay orificios que puedan facilitar la expansión de este tejido de líquido para poder desinflamar. Entonces, lo que tenemos que hacer es bajo la probabilidad de que sea tuberculosis meningia o una infección de la meninge o del sistema nervioso central, brindar tratamiento con la finalidad de desinflamar y luego de obtener la etiología, o sea, el causante de esa inflamación. Igual, como todos los pacientes con tuberculosis, tener especial atención en los pacientes con inmunosupresión, con alcoholismo, pacientes con drogas o antecedentes de tuberculosis o tuberculosis XMDR o MDR. Y bien, cuando queremos entonces diagnosticar tuberculosis meningia, ¿cuál es el órgano o el tejido o el fluido comprometido? Es las meninges y el líquido cefalorraquídeo. Entonces nosotros tenemos que dirigirnos ahí, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros estudiar el líquido cefalorraquídeo? A través de una punción lumbar, luego de que hayamos determinado que no hay un edema cerebral, ¿no? Controlamos el edema cerebral o determinamos que no lo hay y pasamos a una punción lumbar, con la búsqueda del bacilo de Koch. Entonces buscamos y pedimos beca directo y cultivo siempre. A su vez, si tenemos la posibilidad de tener un poco más de muestra para enviar al laboratorio, podemos pedirle ADA en líquido cefalorraquídeo, Papa Nicolau, hacerle un citológico y un bioquímico, tinta china, TORCH y GRAM. Pero para determinar si es TB, son estos datos aquí. BK directo, BK cultivo, ADA, y también podemos pedir PCR de BK en líquido cefalorraquídeo. El resto de datos es lo siguiente, que es como es difícil obtener
líquido cefalorraquídeo a través de la punción lumbar y puede que la sintomatología no sea tuberculosis, entonces no vamos a perder la oportunidad de poder hacer un manejo sindrómico y poder pedirle tinta china para buscar criboco, que es un hongo, o torch, ¿no? Que es toxoplasma, rubiola, citomegalovirus y herpes, o un gram, que para descartar si es una meningitis bacteriana, ¿no? Otros exámenes que nos pueden ayudar a orientar o a sustentar un diagnóstico de TBC si es que nuestro BCA directo y cultivo son negativos o el A no es muy concluyente, tenemos la tomografía y la resonancia. En casos ya extremos en donde hay un granuloma tuberculoso, pudiéramos hacer una biopsia estereostática con la consigna de llevar ese tejido también a BCAs, a cultivos o a PCR de tejido. El líquido cefalorraquídeo, el ADA en líquido cefalorraquídeo usualmente en pacientes con TBC suele ser más de 9 para poder ayudarnos al diagnóstico. El líquido cefalorraquídeo, generalmente en un paciente con tuberculosis, suele ser de aspecto santocrómico y la celularidad está a predominio de mononucleares. Bien, la siguiente causa, la cuarta causa de tuberculosis extrapulmonar es la tuberculosis intestinal, la tuberculosis peritoneal o la mixtura de ambos, ¿no? Intestinal y peritoneal. Entonces, cuando nosotros hablamos de tuberculosis intestinal, estamos hablando de dos formas clínicas que puede presentarse. Una forma es la forma clínica ulcerada. ¿Qué es lo que va a tener el paciente? Dolor abdominal, va a tener sangrado por las deposiciones, va a tener cuadros de, ¿cómo se llama?, de fiebre también asociado, de deposiciones diarreicas, de repente combinadas con estreñimiento, o sea, cambios en el ritmo evacuatorio, ¿no? A diferencia de la forma hiperplásica crónica, que en vez de hacer un orificio en la mucosa intestinal, va a interrumpir o llenar la luz del intestino, produciendo cuadros de oclusiones parciales o totales de intestino, ¿no? Entonces, esas son las formas clínicas que podemos encontrar y la sintomatología que podemos encontrar. Entonces, si es el tubo digestivo el que está comprometido, nuestro horizonte va a ser buscar justamente estas lesiones en el intestino. Puede ser, si han levantado la mano. No, ¿verdad? Entonces, buscar estas lesiones en el intestino a través de una endoscopía baja, ¿no? Donde nos podamos ver y podamos tomar una muestra, tanto de la úlcera como de la lesión hiperplásica que pudiera estar obstruyendo la luz, ¿no?, del intestino. Cuando hay compromiso peritoneal, lo que nosotros vamos a tener más bien es distensión abdominal, porque el bacilo va a ser en el peritoneo, va a irritar el peritoneo y va a favorecer la presentación, va a favorecer que el líquido asítico aumente, ¿no? Que distienda el abdomen, además del dolor, además puede estar asociado a fiebre, a cambios del ritmo evacuatorio, etc. Entonces, en ambos casos, nosotros tenemos que echar mano de qué? De exámenes, ya sea de laboratorio o endoscopías, que nos puedan ayudar al diagnóstico. ¿Cómo yo puedo estudiar el líquido asítico? A través de una paracentesis y el estudio del líquido asítico, y lo podemos llevar a BCA directo o a BCA cultivo, podemos hacer PCR de BCA, ADA del líquido asítico, etc. Lo que ustedes están viendo en imágenes a la derecha es una laparoscopía donde ustedes pueden ver estas lesiones blanquecinas que las denominan gránulos de mijo, ¿no?, que está asociado con la tuberculosis miliar, en ese caso a nivel peritoneal. Entonces, en ambos casos, como le digo, tanto cuando hablamos de tuberculosis intestinal, la colonoscopia es mandatoria para realización de la biopsia si es que encontramos algunas lesiones, ya sea ulcerativa o que está ocupando la luz del intestino. Y estos tejidos mandarlo a anatomía patológica, a BCA directo, BCA cultivo, y también podemos hacer PCR del tejido.
Pero cuando estamos hablando de líquido peritoneal, entonces, o una tuberculosis peritoneal, nuestro oriente es tomar una muestra de líquido peritoneal y llevarlo al laboratorio para lo mismo, para estudio de BK, anatomía patológica, para estudio de cultivo del líquido acítico, ADEN líquido acítico, PCR del líquido acítico. Y el líquido acítico en un paciente con tuberculosis peritoneal, para que nos oriente a ese diagnóstico, debe ser más de 40. La quinta causa de tuberculosis extrapulmonar es la geniturinaria, ¿no? Generalmente se inicia desde la parte alta, o sea, desde la corteza renal, compromete las pelvis renales, los uréteres y suele descender, ¿no? La lesión es así descendente. El diagnóstico también es BK directo y cultivo de BK para la orina del paciente, ¿no? Ahora, cuando hablamos de sexo femenino, generalmente, además de la vía urinaria, puede afectar trompas, endometrio y ovarios. Y en el sexo masculino puede lesionar sobre todo la vía canalicular, ¿no? Llevando luego a la infertilidad en ambos casos. Otra causa, o la sexta causa de tuberculosis extrapulmonar, es la osteoarticular. Generalmente ocurre en huesos largos, pero hemos visto pacientes con, por ejemplo, VIH y SIDA, que presentan tuberculosis osteoarticular en huesos cortos, ¿no? Aquí dentro de este grupo está la llamada espondilitis tuberculosa o mal de Pot, que es el compromiso infeccioso por el Mycobacterium tuberculosis de las vértebras dorsales y las primeras vértebras lumbares. Aquí ustedes pueden ver en esta imagen, ¿no? El compromiso, una resonancia, el compromiso y la destrucción de la vértebra con el aplastamiento y la desviación del canal medular y obvio de las vértebras, ¿no? Entonces, en este caso, como tenemos un compromiso de hueso y de médula, entonces nuestro objetivo es buscar si es que en esa lesión hay bacilo de Koch. En algunos casos solamente queda en sospecha o se puede iniciar tratamiento empírico, es decir, bajo sospecha o bajo prueba terapéutica podemos iniciarle tratamiento a estos pacientes, porque como ustedes imaginarán, si tenemos este caso, el ingresar a una aguja de biopsia hasta estas vértebras suele ser difícil y muy riesgoso. Entonces tenemos que echar mano de otros exámenes, de repente si hay facilidad de hacerle punción lumbar o BK en esputo, radiografía de tórax o resonancia o tomografías de tórax para buscar por otros lados el bacilo de Koch. Si tenemos la oportunidad de tomar la vértebra o la muestra de hueso, de vértebra, tenemos que enviarlo igual a BK directo, BK cultivo, PCR del tejido óseo, ¿no? Para diagnosticar TBC. La TBC miliar, como les había comentado, que es la séptima causa de tuberculosis extrapulmonar, generalmente es producida por diseminación hemática de un cuadro de tuberculosis pulmonar del mismo paciente y que ha ido migrando hacia otros órganos, ¿no? Se presenta generalmente como un cuadro de FOT, ¿no? De fiebre de origen desconocido. Otras localizaciones menos frecuentes, pero que sí hemos tenido la oportunidad de verlas en el hospital de policía al menos, la tuberculosis faringolaringia, la tuberculosis del pericardio, la tuberculosis de glándula suprarrenal y la tuberculosis cutánea o úlcera cutánea. También hemos visto, como les decía, la tuberculosis a nivel de retina, de piel, de cartílago también. O de articulación, más de cartílago, de articulación. Entonces, para resumir, cuando tenemos la sospecha de tuberculosis, tenemos que, ¿qué dice la norma técnica? Demostrar la presencia del bacilo. ¿Cómo? BK directos, coloración sin Nielsen, OVAR o cultivo y sensibilidad, puede ser de Lowenstein-Jensen, o GA o Middlebrock, etc. Si hay multidrogo resistencia, podemos pedir el GRIES o el MOTS. Ahora, en caso de que no podamos demostrar la presencia, o
tomamos las muestras y nos salen PK negativos, entonces demostrar la presencia de granulomas con ciertas características y centro caseoso, ¿no? Con las células de Langham multinucleadas, etc. A su vez, tenemos que poder reforzar nuestro diagnóstico con el estudio del ADA en los fluidos que hemos tomado, ¿no? La elevación de los fluidos, del ADA en los fluidos. Si no podemos encontrarlos o todo es negativo, podemos hacer a ese tejido un GeneXpert para descarte de multidrogoresistencia o el genotype que nos indica además de la especie que puede ser ese Mycobacterium, porque no todos los casos de Mycobacterium son por especie de tuberculosis, ¿no? Esto puede ser en muestra de tejido o de esputo, ¿no? Otra forma, bueno, las radiografías que nos orientan incluso a tomar una buena muestra de toracocentesis, etcétera. El PPD no nos da un diagnóstico, nos orienta a la presencia de una exposición previa, ¿no? Y también lo que podemos hacer en muchos pacientes que nosotros, por ejemplo, casos de pacientes con VIH y SIDA que van a comenzar tratamiento TARGA o TARP o tratamiento antirretroviral, queremos descartarle TBC antes de iniciar el tratamiento y todo sale negativo, pero hay datos, signos o síntomas que nos orientan a pensar que el paciente pudiera tener TB, entonces echamos mano de un examen que se llama interferón gamma, también llamado en algunos lugares o laboratorios cuantiferón, ¿no? Es para descartar tuberculosis latente, ¿no? Bien. Es muy importante que cuando ustedes tomen las muestras las envíen en los medios adecuados, si no tampoco no les va a salir bien o van a salir negativos. Si ustedes quieren estudiar un tejido y enviarlo a anatomía patológica o al patólogo y quieren hacer coloración VAR del tejido, lo envían en formol. Si quieren enviar a cultivo o PCR, lo envían en ese tejido en cloruro de sodio. Y si quieren hacer una coloración VAR directa, ingresan o envían la muestra en directo, por ejemplo, secreción o esputo. Aquí están los valores normales del ADA. Cuando están sobre estos valores suelen orientarnos a tuberculosis, dependiendo del tejido y del líquido. Y finalmente tenemos el tratamiento. La norma técnica, la última norma técnica que nos indica cuando tenemos pacientes con tuberculosis, divide a estos pacientes en dos grupos. Un grupo que no tiene VIH y SIDA y otros que sí lo tienen. Entonces comencemos con los pacientes que no tienen VIH. Entonces un paciente con tuberculosis sin VIH, su tratamiento es de 2 fases. La primera fase de 2 meses diario con 4 drogas que ustedes ya conocen. Isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol. Y la segunda fase que dura 4 meses, que se va a administrar al paciente solo 2 drogas, o sea, el núcleo que es isoniazida y rifampicina, se da 3 veces por semana, ¿no? En las dosis que ustedes están visualizando. Eso es en el caso de pacientes con tuberculosis pulmonar, frotis, o sea, BK positivo o negativo, y pacientes con tuberculosis extrapulmonar, excepto la miliar, la del sistema nervioso central y osteoarticular. ¿Por qué? Porque estos órganos, si están comprometidos con el Mycobacterium, su tratamiento no son 6 meses, son 12 meses. ¿Ya? Entonces lo vamos a ver en los siguientes cuadros. Entonces, aquí está lo que les decía. Si el paciente es no VIH y tiene compromiso del sistema nervioso central u osteoarticular, igual la primera fase son 2 meses con 4 drogas y la segunda fase de 10 meses ya no son 3 veces a la semana la isoniazida de rifampicina, sino diaria. ¿Eh? Esa es la diferencia. Y con respecto a los pacientes con TB y VIH, o sea, con infección, estos pacientes pueden tener frotis positivo o negativo y los extrapulmonares que hemos dicho que son de 12 meses de tratamiento. En estos pacientes que tienen VIH-Sida con TBC pulmonar y extrapulmonar que no sea sistema nervioso central, ni osteoarticular, ni miliar, el tratamiento son 9 meses. Igual, la primera fase se mantiene, son 2 meses con 4 drogas, isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol. Y la segunda fase son 7 meses diarios con el núcleo, que le llamamos el núcleo de fármacos, es a isoniazida rifampicina.
Muy bien, entonces ahí tenemos los esquemas de tratamiento, pero ¿qué pasa cuando tenemos un paciente con TBC multidrogo resistente? Le hicimos una prueba MOTS o GRIES o BACTEC si es que tiene laboratorio y sale que el paciente es resistente a isoniazida y rifampicina. Entonces lo catalogamos como tuberculosis multidrogo resistente. En estos casos, ¿qué hacemos con los pacientes? Bueno, en la norma técnica del Ministerio de Salud con respecto al tratamiento de atención de pacientes con tuberculosis nos indica que tenemos 3 estrategias para tratarlo. Una de ellas es darle un tratamiento empírico. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes irían al tratamiento empírico? Son pacientes que se les ha diagnosticado TBC, pero que tienen un contacto, o sea, otra persona que vive con ellos con TBC multidrogo resistente y que todavía no tiene cultivo ni prueba de sensibilidad. A ellos le podemos comenzar un tratamiento empírico, es decir, lo mismo que está tomando su familiar con TBC multidrogo, le inicio tratamiento, previamente le he tomado sus exámenes para descartar multidrogo resistencia y la especie del bacilo. Otra estrategia que tenemos es que el paciente que le acaban de diagnosticar TB y que tenga un familiar con tuberculosis, le hayamos pedido un cultivo, pero que todavía no tiene prueba de sensibilidad. O sea, no sabemos si es sensible a qué fármaco es. Ahí sabemos que es multidrogo resistente, o sea, que es resistente a isoniazida, rifampicina, pero todavía no sabemos si también es resistente a otros fármacos. Y los esquemas individualizados, es aquel paciente que le acaban de diagnosticar TBC, que saben que es multidrogo resistente, pero ya llegó su cultivo, y nos dicen el cultivo es Mycobacterium tuberculosis, y ya llegó su sensibilidad. Entonces dicen, este paciente es resistente a isoniazida, a rifampicina, a piracinamida, a ciprofloxacina. Entonces ya tienen un cuadro de resistencias y con el resto de fármacos que son sensibles arman un esquema individualizado. El otro punto que también quería comentarles es que cuando el paciente tiene tuberculosis que tenga compromiso de serosas o TBC miliar, el tratamiento, cualquiera que sea, y el tiempo que sea, debe estar acompañado de corticoide, ¿no? A dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilo, alrededor de 2 a 4 semanas, puede ser por vía oral como prednisona o su equivalente en presentaciones tipo hidrocortisona, dexametasona, ya sea vía oral o vía parenteral. En pacientes con gestación, insuficiencia hepática o falla renal, debemos de regular las dosis de los fármacos, ¿no? No le debemos dar dosis plenas. Y siempre debemos acompañar el tratamiento antituberculoso con vitamina B6, que es la piridoxina, sobre todo cuando el paciente dentro de su esquema de tratamiento tiene isoniazida o cicloserina, para evitar la neuropatía que pueda producir estos fármacos, ¿no? Por deficiencia de vitamina B6. Bien, ahí tienen la bibliografía de esta exposición. Y con esto damos terminado la exposición. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud o alguna duda con respecto a la exposición de hoy día de la primera clase? Muy bien, entonces espero que les haya servido de utilidad la clase, de recordaris para otros, y recuerden siempre qué es lo que nos dice la norma técnica. En este caso de tuberculosis es buscar el bacilo, y si no lo encuentro, tener en cuenta otros exámenes que puedan apoyar nuestro diagnóstico clínico, ¿no? Nuestra sospecha clínica. Muy bien, entonces damos por terminada la exposición. Espero que haya sido de su interés, de su agrado, y nos estamos viendo en otra oportunidad. Gracias, nos vemos.